Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! AWS Redshift ha experimentado una fuerte evolución durante los últimos años y se ha consolidado como una opción potente y flexible en el mundo de los data warehouse. Soy Maribel Tirados, esto es Apasionados por la Tecnología, y hoy me acompaña Eloísa Ibáñez, ingeniera de plataforma de datos en Paradigma Digital. Con ella vamos a hablar de cómo ha ido cambiando Redshift y qué es lo que le convierte en una opción interesante frente a sus competidores. Elo, buenos días, ¿cómo estás? Buenas, pues muy bien aquí contigo, encantada de acompañaros. Igualmente, muchísimas gracias por haber sacado tiempo para hablar sobre este tema, te lo agradezco mucho. Para empezar, Elo, cuéntanos un poco qué es AWS Redshift y qué es lo que lo hace tan diferente de otros data warehouses como pueden ser, por ejemplo, Snowflake o BigQuery. Pues Redshift es la solución de Data Warehouse que planteó desde el comienzo a Amazon. Fundamentalmente yo creo que se caracteriza por ser fácil de usar, es seguro, como son todos los servicios de AWS, porque gestionan cifrado y otras configuraciones de seguridad que luego comentamos, y según la ocasión pues puede ser incluso más barato que estas otras soluciones que has comentado, ¿no? Es fácil de usar porque es un servicio autogestionado de Amazon y esto ya se nos ha olvidado, pero te permite liberarte de un montón de procedimientos de gestión de los clústeres que solían ser muy farragosos. Dispone de escalado automático basado en procesos de inteligencia artificial, alta disponibilidad, backups muy sencillos de realizar, automatizar y restaurar, y una integración de caja pues, con el resto de servicios de Amazon como el Identity Manager, Glue o S3. Por otro lado, es un servicio muy seguro, como son la mayoría de los servicios autogestionados de Amazon. Primero a nivel de tráfico, porque puedes configurarlo dentro de tu VPC y los datos quedan en tu cuenta. Cuando usas otro data warehouse externo a tu cloud, pues tienes que andar firmando distintos contratos de seguridad con los proveedores, configurarte estos endpoints con ellos, lo cual a veces pues es más farragoso, integrar tu proveedor de identidad, etcétera. O sea, dependiendo de las fuentes de origen, en estos casos el tráfico puede viajar por internet o no. La integración con S3 es que va de caja con los endpoints y la integración con la mayoría de los servicios de AWS. Además, con Amazon puedes gestionar el cifrado de datos con tu propia clave, con una clave que gestione Redshift o incluso con un módulo de HSM si tienes unos requisitos súper restrictivos a nivel de cifrado. Por último, respecto al precio, Redshift permite pausar un clúster y de esta forma solo pagas el almacenamiento, que esto es una de las cosas que yo he visto muy útil desde la última vez que lo utilicé hace muchos años, ¿no? Porque pues te abarata mucho el coste. Además ahora tiene la funcionalidad esta de Redshift Serverless, que pues es bastante más barato pues porque pagas por uso, como con todos los servicios serverless, ¿no? Por último, si tu caso de uso tiene la necesidad de tener siempre el clúster levantado porque tienes ingestas continuas o tienes que todo el mundo está mirando el data warehouse todo el tiempo, pues en Amazon siempre han facilitado opciones de coste más baratas, reserva de instancias, etcétera. Entonces, eh, no es un servicio caro para lo que da, quiero decir. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar más adelante de este punto del coste, pero antes, desde el lanzamiento en 2013, Redshift ha evolucionado mucho. Bajo tu experiencia, Elo, ¿cuáles crees que han sido los cambios más significativos, en los últimos años? Yo creo que la flexibilidad y la usabilidad. Para mí, lo que más me ha gustado en esta nueva etapa con Redshift ha sido la consola. Porque y además que creo que es lo primero que ven los usuarios, ¿no? Es con lo que trabajas día a día. Es mucho más amigable y creo que se parece más a lo que uno espera de un data warehouse, ¿no? Antes estaba como más integrado en Amazon y no te acababas como de aclarar de lo que eran las tablas, lo que era cada cosa. Por otro lado, ahora es un servicio muchísimo más flexible de lo que era, lo que comentaba anteriormente de los backups. Por ejemplo, yo recuerdo tener que hacer un backup y apagar el clúster era imposible, tenías que borrarlo. Además,
ya antes se podía hacer un copy, ¿no? Para extraer los datos de S3, que es, digamos, un poco el producto estrella de Resif, pero es que ahora Resif se integra con Amazon en general, con Glue a nivel de catálogo, con las bases de datos, con RS, Dynamo, con MR, o sea, tiene muchísimas más funcionalidades, además de la funcionalidad esta que comentamos de pausar los clústeres para que no consumas tanto, que me parece fundamental porque en el primer proyecto que tuve hacíamos cargas puntuales mensuales y teníamos que parar, perdón, semanales, y teníamos que parar el clúster, no pararlo, borrarlo para que no consumiera y toda la semana volverlo a recrear con el último backup, que bueno, lo teníamos automatizado, pero ya te llevaba un tiempo y era un poco rollo tenerlo que hacer, ¿no? Entonces esta funcionalidad está genial para mí. También me ha parecido muy importante lo del autocopy, porque de esta manera tú al hacer el copy le programas el job y ya te está pendiente de actualizar los datos del clúster en función de los cambios del bucket. Entonces me parece que es una buena funcionalidad. La integración con DataShare, que es que entra totalmente en la política de Amazon de compartición de datos seguros directamente desde Resif. Entonces, me parece una integración pues muy útil. Por último, también he visto que permite hacer Dynamic Data Masking y personalmente no recuerdo que esta opción ya existiera, no sé cuándo la han sacado, pero me parece que es súper importante para los equipos de seguridad, ¿no? Y de las compañías y para el gobierno del dato, pues con quién compartes o quién no. En definitiva, yo creo que como decimos, ha envejecido bien, ¿no? Todos estos años. Bueno, está bien, está bien. Sí. Ha rejuvenecido casi, ¿no? Sí, sí, total, a eso voy. Ya lo has comentado antes, pero es verdad que uno de los principales retos, junto a la flexibilidad, ha sido siempre el coste, ¿no? ¿Cómo han ayudado Redshift Serverless y en concreto la funcionalidad de Standby a solucionar este problema? Pues en efecto, como comentas, Resif siempre cuando surgió tenía fama de ser un servicio caro, claro, en la nube, que todo era pago por uso, todo tan barato y no sé qué, pues los clústeres de Resif, las máquinas eran algo caro. Entonces, como ya comentaba, esta funcionalidad de poder pausar el clúster si no tienes cargas o un uso intensivo del clúster es fundamental para controlar los costes, ¿no? Y por otro lado, está el tema de Resist Serverless, que en efecto todos los servicios serverless que son pago por uso, pues te permiten controlar mucho el coste en tu proyecto. En definitiva, yo creo que dotan a Resif de una flexibilidad, sobre todo flexibilidad, ya no solo que también, obviamente, los costes, pero es la flexibilidad de poder coger una solución otra que se adapte más a ti y a tu proyecto. Hablando ahora de lo de integración, cuéntanos un poco cómo facilita a AWS Redshift el acceso a datos de almacenamiento en S3 y qué papel juega la funcionalidad de autocopy, que ya has comentado antes que te gustaba mucho en este proceso. Sí, pues es lo que comentábamos, ¿no? La principal baza de Redshift todo este tiempo era pues la optimización de la copia de los datos de S3 en el clúster. Eso es lo que desde el principio se caracterizó este servicio, ¿no? La optimización de este tipo de cargas. Pero es que ahora además se puede usar esta funcionalidad de autocopy para que da igual el path de S3 donde se estén actualizando los archivos, pues tú los puedas tener sincronizados con tu clúster, ¿no? Es que es muy sencillo, simplemente ejecutarle el mismo comando de copy de toda la vida, pero le pones al final create job y ya está. O sea, es muy fácil de usar. Tienes de todas formas, luego lo vamos a dejar linkado en la descripción de YouTube, tienes publicado en nuestro podcast un post sobre este tema que viene un poquito más detallado, que es verdad que a veces cuando adaptamos algún contenido que está escrito a este formato de podcast, pues bueno, hay que hablar un poquito más en alto nivel, pero vamos a dejar en la descripción de YouTube el enlace a tu post para si alguna persona tiene más interés en profundizar en este tema, que pueda hacerlo. Ya vamos acabando, Elo. Un tema que casi siempre suele salir en el podcast
es el tiempo real. Aquí también va a ser clave, o es clave. ¿Qué opciones ofrece Redshift para la ingesta de datos en streaming desde pues, fuentes como por ejemplo Kinesis o Kafka? Sí, en efecto, el streaming es un patrón de arquitectura que nos demandan mucho, ¿no?, los clientes. Y en efecto, eso es uno de los puntos donde ha mejorado mucho, porque la integración con Kinesis Data Stream, con Apache Kafka, con Confluent, es fundamental. Pues básicamente Redshift mapea los Kinesis Data Stream o los tópicos de MSK o de Kafka en vistas materializadas, ¿no? Se crea un esquema desde Kinesis o desde Kafka y luego pues la vista. Y de esta manera tienes tus vistas pues actualizadas en tiempo real, que ya sabemos que lleva su tiempo también. Poco, pero... Pues Elo, ya para terminar, queríamos hablar del tema de compartir datos con terceros, que también es un punto importante. Cuéntanos, ¿cómo ayuda AWS Data Exchange a simplificar este proceso dentro de Redshift? Pues Amazon Data Exchange es el data marketplace de Amazon que permite el intercambio tanto público como privado de los datasets, ¿no? Esta necesidad de monetizar los datos ya curados pues ha sido posterior a la necesidad de los data warehouse, obviamente. De hecho, como has comentado tú, Redshift surgió en 2013 y Amazon Data Exchange pues a finales de 2019, ¿no? Este servicio permite disponibilizar a diario pues, como miles de productos de datos de proveedores súper diversos de forma pública o privada dentro de una misma corporación, ¿no? La gracia de poder publicar estos datasets mediante data exchanges, como decíamos, la facturación y la monetización del dato. Cada cliente se convierte en este servicio en un suscriptor que paga su factura de consumo pues mediante una serie de licencias, ¿no? En este caso se licenciarían los datasets de Redshift y Amazon pues te facilita estas facturas individuales que tienes que ir cobrando a tus diferentes clientes, digamos. Pero que todo esto lo hace Amazon, o sea, tanto la gestión de facturas como la compartición del dato, los permisos, la licenciación, todo es súper sencillo. Por otro lado, los datasets se ponen a este mercado como comentaba ya, con una serie de licencias, ¿no? Y la licencia pues, puede ser a muy bajo nivel. Puedes dar licencia sobre tus esquemas, tablas, vistas, sobre tus funciones de usuario. Y como te comentaba, pues Amazon se encarga de todo, hasta el cobro. Y una vez que caduca la licencia, les quita el acceso a los usuarios. Uno de los pilares de esta granularidad en el acceso al dato es la information, ¿no? Que permite de forma centralizada acceder a la tabla incluso a nivel de fila o columna o restringir el acceso a ciertos objetos del dataset. Pues Elo, antes de cerrar, si quieres hacer algún comentario, conclusiones. Pues simplemente que hay servicios que pueden envejecer mejor o peor o no se acaban adaptando al mercado o a la evolución de la vida, ¿no? En este caso del mercado y de la vida del dato, pero no es el caso de Redshift. Yo creo que con el paso del tiempo ha sabido ir sacándole partido al resto de servicios que surgían en AWS relacionados con almacenamiento de datos, transformación y en este caso monetización del dato, ¿no? Y gobierno, con lo cual es un servicio que gracias a eso compite hoy en día con todas las otras soluciones que han salido. Pues muchas gracias, Elo, por habernos contado tu experiencia, por habernos explicado cómo has vivido, ¿no? en primera persona esta evolución que ha sufrido AWS Redshift a lo largo de estos últimos años. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias a vosotros. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.